Fundación La Voz de María y el canal La Voz de María presentan Más que Vencedor. Qué gusto compartir con ustedes una vez más en esto que es Más que Vencedor. Un placer realmente poder compartir estos temas que traemos cada semana. En el día de hoy vamos a hablar de una realidad que se vive en cientos, miles de familias a nivel mundial, pero también que afecta a la República Dominicana, a las familias en la República Dominicana, y es la violencia entre la familia. Y para eso vamos a hablar con Leida Rosario de Armonía Vital. Qué gusto tenerle por aquí. Hola, encantada. Qué gusto estar con ustedes compartiendo este espacio y para aprender también, ¿verdad? Así es. Y mira que hablamos en el día de hoy de violencia y resulta un poquito natural y normal porque realmente se vive el día a día en medio de la violencia. Ahora, ¿cómo podemos identificarla? Definir la violencia para... Exacto, sí, la violencia es todo acto que compromete cualquier tipo de violencia donde se comparte una relación de poder. Y como yo tengo poder, yo asumo un papel de agresor, entonces también hay una víctima o varias víctimas. Entonces esta relación de violencia, hay personas que sufren y hay personas que son también maltratadoras o agresoras. Cuando hablamos de personas que sufren, sabemos que hay una normalización de la violencia. Uh-huh. ¿Cómo podemos identificar, por ejemplo, esos procesos en los que vemos que hay violencia, la gente entiende que sí, pero que es normal? Sí, la violencia culturalmente se normaliza mucho porque desde la frase los padres tienen todo el derecho de disciplinar a los hijos con golpes, ¿va? Que sí, con ese tipo de corrección. Desde ahí estamos normalizando de que la violencia puede ser normal en este ambiente familiar. Pero fíjate que hay diferentes actores dentro de la familia. Están los niños, los padres, ya el hombre o la mujer, también otros familiares que pueden ser los abuelos. Y cada uno de ellos puede estar en este círculo de la violencia, envuelto directa o indirectamente. Entonces nos podemos dar cuenta viendo diferentes aspectos. Por ejemplo, si yo desde afuera estoy contemplando una familia o estoy en contacto con una familia, pero desde afuera, puedo identificar ciertas cuestiones. Ya depende de qué tipo de violencia se esté ejerciendo, porque la violencia física es evidente y es una de las dos más comunes, la psicológica y la física. Pero la violencia física se ve, porque podemos ver moretones, golpes en cabeza, brazos y laceraciones en el cuerpo. Pero la violencia psicológica es perceptible cuando afecta ya el estado de ánimo, cómo se comporta el otro y cómo se siente, la manera de cómo se percibe esta persona lo podemos notar, porque lo podemos ver cómo esta persona posiblemente se aísla, ¿verdad que sí? Cambia totalmente su conducta. Cuando hablamos de violencia, violencia intrafamiliar, ¿quiénes tienden a ser víctimas con regularidad? Bueno, principalmente la mujer, aunque el hombre también puede estar dentro de esta estadística, pero mayormente la mujer, los jóvenes, los niños y otros familiares que estén dentro del núcleo familiar. Por muchos años hemos visto que, y vuelvo y repito, y es bueno que, porque yo quiero que eso se quite de la mente, el normalizar la manera de crianza, de cómo tratar al otro, de cómo hacerle entender incluso, ¿sí?, de que yo tengo el poder, de que yo tengo la razón, o de que cómo son las cosas a través de la violencia. ¿Por qué tú entiendes que se origina esto? Bueno, tú hablas de normalización de la violencia y culturalmente en los estilos de crianza nosotros escuchamos cosas de cómo deberían disciplinarse, cómo debería ejercerse el poder que tiene el padre con los hijos con respecto a disciplina, para que obedezca o para que se comporta.
Y culturalmente nos dicen, bueno, los padres tienen todo su derecho a darle pela a los niños porque ellos son los padres. Y basándonos en esa creencia, ejercemos la violencia como algo normal. Pero dentro de este estilo de crianza también vemos un flagelo que afecta a todas las sociedades, que es el machismo. Como el machismo va permeando también esta relación de poder. Como el hombre tiene derechos, como el hombre que es hombre también puede mandar y manejar a su antojo también. Eso lo escuchamos en las familias. Entonces, una de las cuestiones también importantes en este estilo de crianza es que se enseñe que nosotros como hombres y mujeres, y lo enseñamos desde chiquiticos los niños, somos iguales en dignidad, valemos y merecemos respeto. Eso debe enseñarse en el ambiente familiar. Por decirlo así, vamos a caerle arriba a esa frase, a ese término. Somos iguales. En la actualidad vemos mucha lucha por la igualdad de la mujer, pero realmente, ¿qué es lo que nos corresponde? Porque yo siempre digo, y me excusan, pero yo siempre digo, yo no soy igual que ningún hombre, porque yo no voy a cargar blog, o sea, hay cosas que el hombre por su naturaleza la puede hacer y yo no. Claro, somos diferentes, pero en base a esa diferencia, o sea, que tú no cargues blog no quiere decir que que como mujeres no podamos. Exacto. Pero sí somos diferentes. El asunto es que tenemos la igualdad, que tenemos igualdad de derechos. Exacto. El derecho a respetarme, el derecho a expresión, el derecho a poseer cosas. Nosotros como hombres y como mujeres tenemos ese mismo derecho. Los movimientos feministas están hablando de que precisamente nosotros somos iguales, y eso es lo que tú decías, nosotros no somos iguales. El hombre tiene una naturaleza diferente, igual también, pero diferente a la mujer. Y eso se define no solamente en nuestra constitución física, sino también en todas las dimensiones de la vida, en la dimensión emocional, en la prueba de fuerza. O sea, nosotros no vamos a medir la fuerza igual que un hombre, jamás, porque no tenemos esa contextura física. Pero nosotros sí somos iguales en derechos, en dignidad, en valor. Y eso es lo que tenemos que enseñar en las familias. Bueno, pues tomando en cuenta eso, o sea, entendemos que la familia es la parte fundamental del desarrollo de los pueblos, de cómo las futuras generaciones pues se desarrollen y crezcan y formen a las futuras generaciones. Sí. Las enseñanzas que pasan de generación a generación. Sí. Lamentablemente, y entiendo que ha bajado un poquito, pero sí venimos de una crianza machista. En la que en el hogar los varones no friegan, no lloran, no hacen cosas diferentes a las mujeres. ¿Por qué? Porque tú eres varón y porque tú eres hembra. O tú eres más grande y tienes que aguantar que el más grande haga, o que el más pequeño puede hacer lo que quiera porque es el más pequeño. Sí. ¿Cómo podríamos, diría yo, ayudar a las personas para ir cambiando ciertos patrones? El asunto de la violencia intrafamiliar es un asunto de salud pública, pero también una situación social que la vive el mundo entero. Y sabemos que después de pandemia han aumentado la prevalencia y los casos que se dan de violencia en todo el orden. Todos los días estamos viendo esto. Y a mí me parece, y es una opinión que la comparto con muchos expertos en la materia, que es una cuestión de educación. Porque si bien la cultura, la educación está dentro de la cultura, como nosotros como individuos, como agentes sociales, estamos llamados a hacer cambios de paradigmas, porque no es verdad que el hombre tiene más derechos que una mujer. Y esa masculinización que se le ha dado a través del machismo, ese poder, ese acentuar los derechos del hombre, van denigrando a la mujer, pero también van poniendo elementos de indefensión, como unas mujeres se sienten indefensas, porque desde el hogar,
desde el hogar están escuchando que el hombre tiene más poder, que el hombre es que tiene que darse ciertos privilegios, y también partiendo de este estilo de crianza que muchas veces es aniquilador. Tú no hables, tú no puedes, tú no tienes que hacer, tú no sabes, quédate a un lado. Entonces todo eso se va internalizando y en muchas mujeres genera en una relación de violencia una indefensión aprendida. Entonces no tiene esos recursos para defenderse, no tiene esas habilidades para decir no, yo no me merezco esto, no me maltrates, respétame. Entonces eso es un elemento de lo que se da en el ambiente de la violencia intrafamiliar. Luego de la pausa, Muchas de las mujeres que nos están escuchando deben estar muy atentos a eso. ¿Estás tú siendo víctima de violencia psicológica? ¿Qué es lo que escuchas tú de tu pareja? ¿Qué es lo que te dice? Respetar, pensar y actuar positivamente sobre los demás y sobre nosotros mismos significa preocuparse por el impacto de nuestras acciones en los demás. Ser inclusivos y aceptar a los demás por lo que son, incluso cuando son diferentes. El respeto comienza con la confianza y está vinculado a la empatía, la compasión, la integridad y la honestidad. En la definición de respeto no hay apartados especiales para títulos universitarios, rangos oficiales, altas posiciones en los organismos de las empresas o poderes económicos. Todos, independientemente de nuestra posición, condición o preferencia, somos merecedores de respeto, de consideración. Los hijos, los alumnos, los familiares, los subordinados deben ser tratados respetuosamente por el valor de cada uno como persona. Las personas deben respetar y demandar respeto sin ningún temor. Es cuestión de educación básica, de los valores que deben empezar en casa. ¿Cómo podemos amar y respetar a los demás? Primero haciéndolo con nosotros mismos, reconociendo nuestras debilidades, nuestros errores, reconociendo que no somos perfectos. Así entenderemos el accionar de los demás, su manera de ser, de pensar, su forma de lidiar con las situaciones, con los conflictos que se les presentan a diario. Hoy queremos que dentro de tu corazón se encienda la luz del entendimiento. Pedir al Espíritu Santo que derrame sus dones sobre ti, que te dé sabiduría y la paciencia para saber qué hacer y cómo hacerlo, sin que esto afecte la convivencia con tu familia, vecinos, compañeros de trabajo. En fin, con las personas que a diario tienen una interacción contigo, para que tu vida sea un reflejo de ese Dios dador de amor, de ese Dios paciente y consolador. Ver en los demás a un hermano en Cristo. algunos nacen con características diferentes que los hacen necesitar más ayuda que los demás. Otros viven situaciones que los hacen débiles, pero nos enseñan a luchar. Dios le da hijos especiales a padres especiales. Es por eso que la Fundación La Voz de María te trae Más que Vencedor, un programa de acompañamiento espiritual, psicológico y social, que junto a un grupo de especialistas servirá de soporte para todo el que necesita apoyo, conocimiento y estrategias para convivir con los niños y personas adultas con ciertas condiciones específicas de apoyo. Que sepan que ellos pueden. Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Yo soy más que vencedor. Con tus donaciones, haz que se propague el Evangelio hasta los confines de la tierra. Dar es propio del que sabe recibir con amor. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Para tus donaciones, hazlo a través de las siguientes cuentas bancarias:
La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Más que vencedor. Señores, la violencia es una realidad que afecta a niños, hombres, mujeres e incluso a los envejecientes, a los ancianos, porque es algo que es actualmente inevitable y producto, ya sabemos, de una crianza que venimos formados, pero que podemos cambiar. Ahora bien, estamos aquí con Leida Rosario de Armonía Vital. Sí. Pues, Leida, tipos de violencia. Sí, hay muchos tipos de violencia. Hay dos que son las que más vemos y las que más se dan dentro de la familia, que es la violencia física y la violencia psicológica. Estos dos tipos de violencia son las que más daño hacen. Primero, una te puede terminar con la vida, que es la física, y las psicológicas es una violencia que genera muchísimas consecuencias a largo plazo, que en el tiempo todavía, si no se trata, puede afectar las etapas últimas de la vida de un ser humano. Entonces también tenemos la violencia económica, que es cuando el hombre maneja, controla, manipula, chantajea con el dinero. La violencia patrimonial, que también tiene que ver con las cosas que se tienen, cuando el hombre rompe los enseres del hogar, le rompe la ropa a la mujer, pero también cuando se adueña de ciertos patrimonios que la mujer ha heredado. Y también cómo a medida que va pasando el tiempo, vemos y somos más conscientes que dentro de la pareja, dentro de la familia, hay una violencia sexual. Cuando la mujer es obligada a tener sexo por la fuerza, sin su consentimiento, en las diferentes manifestaciones de esas relaciones íntimas físicas. Entonces una clasificación muy amplia. Tú sabes que tú hablas de la violencia patrimonial, de que el hombre rompe las cosas que se tienen, Sí. pero también, porque aunque el hombre por naturaleza suele ser más violento que la mujer, pero también vemos muchos casos de mujeres que les Sí, rompen. claro que sí. De hecho, hemos visto muchos videos que se han hecho viral de que la mujer le tira la ropa por la ventana, que les rompe Sí. los tenis, les rompe sus cosas. Sí, la mujer también es violenta y no sabemos cuánto, ¿verdad que sí? Porque esos casos los hombres no lo denuncian. Las mujeres somos las que tendemos a denunciar que estamos violentadas, que estamos en un ambiente de vulnerabilidad o de riesgo, pero el hombre generalmente calla. Y sí, las mujeres también somos agresivas. Y dentro de esta violencia, aunque haya un hombre que ejerza poder y violencia en sus determinados tipos, también la mujer se puede comportar violentamente bajo las circunstancias que está viviendo. Se podría, bueno, sabemos que no se puede justificar, pero sabemos que muchas veces los hombres justifican, bueno, yo hice tal cosa por reacción. Uh-huh. Igualmente las mujeres y los niños incluso ya llevan en sí el hecho de que son violentos por una razón. Y los hombres también dicen, es que tú me hiciste. Ajá. Tú hiciste que yo te hiciera eso. Tú hiciste que yo fuera violento. Tú eras la responsable de que yo me comporte así. Entonces, fíjate cómo en esta violencia psicológica que permanece un ambiente tenso, un ambiente de miedo, un ambiente de ansiedad. No solamente a la mujer, sino a los más pequeñitos, que aunque el padre no lo agreda a ellos directamente, físicamente o emocionalmente, están afectados porque están presenciando un ambiente de violencia. Así como los fumadores pasivos, los niños están presenciando, aunque no sean con ellos, la violencia, y también van a generar y van a desarrollar unas consecuencias emocionales que se va a ver en el futuro. Cuando hablamos de violencia psicológica, ¿cómo podríamos identificarla? O sea, ¿de qué manera se puede ejercer o se ejerce la violencia psicológica? Esta violencia psicológica puede ser muy sutil muchas veces. Y es tal vez una de las que no se percibe y que tal vez para las mujeres o para las víctimas pasa muy desapercibida.
La violencia psicológica tiene mucho que ver con chantaje, con manipulación, con degradar al otro. Mira, tú no sirves, tú no haces nada, tú eres un cero a la izquierda. Esa palabra es muy Eso popular. es, sí. Ese cero a Tú la eres un izquierda. cero a la izquierda, tú no haces nada aquí, tú no aportas aquí, tú eres una come comida. Todo eso es una violencia psicológica. Y entonces, a medida que va aumentando, fíjense que dentro de la violencia intrafamiliar hay un círculo también de la violencia, donde todo está en calma, todo está en paz. Puede ser que muchas familias comiencen con esta calma, pero a medida que va pasando el tiempo, va subiendo la tensión. Y ya cuando se va subiendo la tensión, ya el clima familiar se caldea, ¿verdad? Que si se comienza a sentir que algo va a pasar, porque la mujer lo va percibiendo. Sí. Esas son las primeras señales. Después entonces es cuando se rompe esa tensión a la agresión, cuando se da la agresión, y entonces vuelve el arrepentimiento, después que pasa todo esto, hasta que vuelve de nuevo la calma, y de la calma pasa a la tensión y comienza de nuevo el círculo. Muchas de las mujeres que nos están escuchando deben estar muy atentos a eso. ¿Estás tú siendo víctima de violencia psicológica? ¿Qué es lo que escuchas tú de tu pareja? ¿Qué es lo que te dice? ¿Cómo aniquila tu autoestima? ¿Verdad que sí? Tu valor. Entonces todo eso va lacerando esa dimensión emocional tan importante en la vida de un ser humano. Porque cuando el hombre comienza a mirar con una mirada, a amenazar, hay miradas que amenazan. Desde esa mirada ya hay una violencia, y esa violencia psicológica. Y como amenazando, tú verás cuando yo llegue. Y pórtate bien, porque si no tú sabes lo que te espera. Todo eso es violencia psicológica. Tú sabes que, escuchándote hablar, recuerdo de muchos casos que se han presentado que no solo, es bueno destacar, que esto no es por estatus social. No. La violencia no discrimina. No discrimines. Porque donde hay seres humanos pueden darse eventos o situaciones de violencia. Y hay un elemento importante en que de lo que hablábamos ahorita con respecto a la crianza y a la cultura. Cuando no nos enseñan a resolver los conflictos, a regular nuestras emociones, a saber que el otro es importante, a respetar esa dignidad, a ver que el otro no es una cosa, no es una posesión. Entonces, cuando yo no aprendo todo esto, entiendo que en el otro yo tengo una relación de poder, de dominancia, y que el otro tiene que ser sumiso. Entonces, cuando se va dentro de esa dinámica, manejándose esta situación, entonces inmediatamente la persona que no puede defenderse, que no tiene esos recursos personales para defenderse, dice, no, yo me voy a salir de aquí, no me merezco esto no es amor. Entonces se perpetúa el clima de violencia. Tú sabes que hay muchos casos en que mujeres, y lamentablemente la violencia se refleja más en las mujeres porque incluso se llegan a situaciones fatales. Uh-huh. Y las mujeres se acostumbran a ese círculo de necesidad y de que como el hombre es proveedor, aunque la mujer trabaje, llega un momento en que se acostumbra a su estatus social, sí, y por temor a perder ese estatus social, pues sigue siendo víctima de violencia, sigue, como tú decías, sí, el círculo de que, ok, hiciste algo, ya sabes que viene violencia, pero viene el arrepentimiento, vienen los regalos, vienen sí, los paseos. Sí. Y entonces volvemos a la normalidad. Entonces incluso hay muchas mujeres que trabajan, que generan ingresos y que tienen una violencia económica, porque el marido maneja todos esos ingresos de esa mujer. Y el que ella trabaje no le está dando luz, decisión o poder para ella ser partícipe de las decisiones de la casa. Entonces el hombre que tiene ese poder sobre ella manipula todo esto. Entonces hay muchas mujeres que aunque no trabajen fuera de la casa o trabajan fuera de la casa, son víctimas de violencia porque
están con un hombre que tiene poder sobre ella. Y fíjense cómo no solamente es un poder psicológico, físico, también es un poder, una violencia económica, sexual o patrimonial. Y muchas de ellas tienen varios tipos de violencia en su clima. Pero como están tan acostumbradas a las dos cosas, a la vida que llevan y a la violencia. Sí. Hay algo que de lo que mencionaba ahorita, una indefensión aprendida, pero también esta indefensión aprendida está relacionada con el miedo. Pero muchas mujeres se quedan ahí por miedo a perder, por miedo a lanzarse, a buscar una nueva meta en su vida. No tiene los recursos importantes para decir, mira, yo puedo. Yo voy a salir adelante, voy a buscar un trabajo, voy a sostener a mis hijos, voy a pedir ayuda, porque hay muchas mujeres que ni siquiera tienen esa voluntad o esa decisión para pedir ayuda, que es tan importante. Y tú hablas de poder, incluso el poder psicológico, de tú saber que está pasando algo y que tú puedes hacer algo. Eso que tú mencionas es importante porque cuando yo puedo conectar, estoy en un clima de violencia, lo mejor y más importante es yo conectar con esa sensación. ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Cómo no estoy contenta con lo que estoy viviendo? ¿Cómo no estoy contenta con lo que estoy recibiendo y no me lo merezco? Es conectar con esa sensación. Cuando conecto con esta sensación, yo no puedo seguir. Y entonces busca la ayuda en un familiar, en un centro de acogida, con psicólogos, terapeutas, con sacerdotes, con pastores, con quien quieras, pero busca la ayuda. Porque ese es el primer paso para comenzar a ver la lucecita. Luego de la pausa. Y ese niño mayor violenta al hermanito, el del medio, y el del medio violenta al pequeño. Los niños merecen el mismo respeto que los adultos. Cuando llora un adulto, te dicen que lo ayudes, pues está pasando por un momento difícil. Cuando llora un niño, te dicen que lo dejes llorar solo, porque tiene que aprender. Cuando un adulto está enojado y levanta la voz, te dicen que es válido enojarse y que lo comprendas. Pero si es un niño, te dicen que es un mal educado y le faltan límites. Cuando se equivoca un adulto, te dicen que equivocarse es de humanos y de los errores se aprende. Pero si es un niño que se equivoca, te dicen que lo castigues, que es un tonto, que aprenda de lecciones. ¿Notas la diferencia? Los niños merecen el mismo respeto que los adultos. Algunos nacen con características diferentes que los hacen necesitar más ayuda que los demás. Otros viven situaciones que los hacen débiles, pero nos enseñan a luchar. Dios le da hijos especiales a padres especiales. Es por eso que la Fundación La Voz de María te trae Más que Vencedor, un programa de acompañamiento espiritual, psicológico y social, que junto a un grupo de especialistas servirá de soporte para todo el que necesita apoyo, conocimiento y estrategias para convivir con los niños y personas adultas con ciertas condiciones específicas de apoyo. Que sepan que ellos pueden. Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Yo soy más que vencedor. Las emociones son una parte natural y necesaria de la vida humana, pero a veces pueden llegar a ser abrumadoras y difíciles de controlar. La regulación emocional se refiere a la capacidad de controlar, dirigir y modificar las emociones en respuesta a situaciones cotidianas. Aprender a regular las emociones puede ayudar a mejorar la salud mental y física, reducir el estrés y mejorar las relaciones interpersonales. Más que Vencedor. Señores, la violencia no solo se queda en el hogar, no solo se queda en la mujer, no solo afecta a los niños que están ahí bajo ese mismo techo. Hay algo, Leida, que yo creo que es bueno destacar y es bueno que se le preste atención y orientar en base a eso. ¿Qué pasa con esos niños que son
víctimas de violencia que ven Sí. esa violencia a diario cuando van a los centros educativos y se encuentran con otros niños. Sí, y puede pasar, depende de lo que pase en la casa, pueden haber varias manifestaciones. Podemos ver niños que son tranquilos en el hogar, aunque haya un clima de violencia, y en el ámbito escolar, entonces puede mostrar agresión. Y esa agresión se manifiesta, que ellos se puedan convertir en bullies también, en agresores, en niños que se burlan del otro, que lo agreden físicamente o socialmente, lo apartan el otro, porque en eso que está viendo, esto que está aprendiendo, afecta sus emociones, afecta la concepción que tiene él de sí mismo. Y como en muchos casos los niños pueden percibir, mi papá lo hace y es normal, y se puede normalizar. Fíjense que hay un elemento importante: la violencia se aprende. La violencia es aprendida, y es aprendida, y cuando la veo directamente, hay niños que incluso vemos que se meten en una discusión de los padres a defender a la mamá. Hemos visto muchos de esos casos. Sí. Y aunque el padre en ese momento no haya agredido al niño, puede el niño salir agredido cuando el padre lo aparta bruscamente, o también lo agrede en ese momento. Entonces, en la escuela podemos ver también, aunque no sea esa violencia, depresión o ansiedad. Y esas manifestaciones depresivas, los maestros los pueden notar en el cambio que el niño ha tenido en las calificaciones, en el mismo comportamiento agresivo o en la ansiedad. También vemos en la escuela que hay niños que no están en una etapa escolar, ya después del preescolar, ya tienen 5 y 6 años, que vuelven a hacerse pipí y se hacen pipí en la escuela, producto de la violencia y esa ansiedad que ha generado en ellos. ¿Pueden los niños, aparte de ejercer una violencia en contra de sus compañeros, pueden ser como retraídos? Sí, pueden ser retraídos, Aceptar y también toda la violencia y todo lo que se le pueden presenta ser ya. retraídos, sumisos, porque están tan afectados emocionalmente que no pueden defenderse. Pero también su concepto está muy disminuido, su autoestima. Y también puede pasar que hay niños que se autolesionan. Entonces esa autolesión, que es provocándose dolor en el cuerpo, ya sea pellizcándose y otras formas, tienen, es producto, buscan generar con este dolor que sienten, sentir alivio del dolor emocional que es más fuerte. Entonces fíjate que no solamente hay autolesiones, también podemos hablar de depresión, de cambios de conducta y la agresividad que se comparte en el ambiente escolar. ¿Qué pueden, por ejemplo, esos niños que son como viven en un círculo de violencia? Hay muchos padres que quizás para disimular y volver otra vez y tener el cariño, está el tema de los regalos a los niños. El exceso de regalos, pero es para compensar. Sí, eso se da mucho. Claro, sí hay padres que tienen cierto poder adquisitivo, porque hay otros que solamente lo que dan es comida y golpes, pero hay muchos padres que tienen este poder o tienen esa habilidad de subsanar o de compensar con regalos lo que están generando en la casa, ese daño. En ese periodo de calma, en ese ciclo de tranquilidad, generalmente hacen eso. Pero esto también crea en los niños una consecuencia también muy importante, que es que genera una confusión de qué es el amor. Okay. Mi papi me ama, pero ayer me golpeó o golpeó a mi mamá. ¿Qué es un padre? O sea, hay muchas cuestiones que los niños, claro, depende de la edad, pueden preguntarse. Y eso va generando también hay una preguntas confusión. y respuestas. Vi un niño que justamente en ese contexto
se ponía de que al niño le preguntan, ¿tu papá te ama? Ujú. Sí, me ama porque me da regalos luego de que me pega. Sí, es triste, Es triste, es muy triste. pero es una Es realidad. una realidad, claro que sí. Igual estamos hablando de que le pega, pero también hay el maltrato de echarlo a un lado, del Exacto. descuido. Pero fíjate que esa frase, me cuida porque me da regalos, me ama porque me da regalos, también los niños van aprendiendo ese concepto del amor. Y se va normalizando. Y esa violencia se produce o se reproduce en otras etapas de la vida. Y el niño un niño que esté viendo violencia y sea víctima de violencia, puede reproducir esa violencia también. Mira qué bueno que tú hablas de reproducir, porque surge una pregunta, niños violentos, cuidando niños violentos, cuidando niños, no niños violentos, o sea, niños que le toca, le corresponde, ya por lo que sea que pase en la familia, incluso hasta en las escuelas le toca a veces echarle el ojo a los demás niños, pero Sí, son niños violentos. eso se da. Incluso vemos niños que tienen diferentes edades en la familia, que Ajá. hay uno que tiene 12, otro que tiene 7, otro que tiene 3 años. Y ese niño mayor o el más adulto violenta al hermanito, el del medio, y el del medio violenta al pequeño. Entonces fíjense cómo ellos van normalizando esa conducta o muchas veces esa manera de defenderse de cualquier situación que pasa en la casa, y eso se va replicando. Cuando esos niños son adultos, si no internaliza, si no trabaja esto, entonces puede ser que se convierta en un adulto violento. ¿Qué podemos hacer? Porque esa es la realidad. Ujú. Ahora, ¿qué se puede hacer para variar esa realidad en un futuro? Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer, porque yo creo que como sociedad, las diferentes actores, sociedad, instituciones y mucho más que la familia se forme y se eduque, sería lo más importante. Y eso esos resultados los vamos a tener a largo plazo. Pero a corto plazo, yo creo que depende de la situación. Si yo soy víctima, si tú eres víctima de violencia, primero date un chance de reflexionar qué está pasando, cómo te sientes, qué quieres hacer, cuáles son los recursos que tú tienes para salirte. Y si no tienes muchos, busca ayuda, porque es importante esto, buscar ayuda. Tenemos instituciones, unidades de auxilio que pueden apoyarte. ¿Qué decirle? O sea, a nivel personal, queremos cambiar el mundo, sí, pero vamos a empezar por mí. Ujú. O sea, ¿qué podría hacer esa persona que está viendo ahora mismo el televisor y que está ejerciendo violencia? Puede ser, porque también, y quiero decir esto, muchas veces, por el poder que tiene cada uno en el hogar, así va, por decirlo así, va generando violencia en el otro que tiene menos poder. Por ejemplo, el hombre, por naturaleza, tiene más poder, ejerce violencia contra la mujer. La mujer, como no puede enfrentarse al hombre, entonces ejerce violencia contra el niño, el más grande, el más pequeño, o sea, va en escala. Ahora, ¿cómo puede cada uno de esos miembros de la familia, en el caso de la mujer, que es víctima, para que no siga ejerciendo la violencia entre la familia? Bueno, una de las, tú has mencionado varios actores, ¿verdad que sí? El hombre es el más difícil de identificar o de parar, porque involucra un darse cuenta de qué es lo que está generando. Darse cuenta de qué estoy generando, cómo yo estoy compartiendo el amor, qué es lo que estoy haciendo con mi familia. Es importantísimo. Mira, me atrevo a hacerte la pregunta. Ajá. ¿Realmente el que es violento se da cuenta que está siendo violento? Bueno, para eso tiene que hacer una introspección, Exacto. pero no necesariamente se da cuenta, porque hay muchos aspectos en la violencia que son inconscientes, pero hay muchos actos que sí son conscientes. Pero cómo yo conecto conmigo, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que tengo y qué es lo que estoy generando. Tengo una familia, la estoy cuidando, estoy
siendo ese hombre para el que fui llamado a este rol de ser cabeza, porque ser la cabeza no quiere decir que yo tengo el poder. Entonces, como la mujer que está siendo víctima, como decía ahorita, conecta con esa sensación de qué está recibiendo y que ella pudiera generar. ¿Qué se merece? ¿Cómo yo voy a trabajar con ese merecimiento? Entonces, en base a eso, voy a buscar ayuda. Voy a dar la voz de auxilio y voy a recibir esa ayuda. Porque hay muchas personas que pueden ayudar. Créelo que sí, que hay muchas personas que pueden ayudar. Y entonces, con respecto a los más indefensos, que son los niños, fíjate que dentro de la violencia está circunscrito el maltrato infantil. Y entonces esta mujer que también puede ser que esté maltratada, esté siendo víctima de violencia, también esa frustración y ese miedo también lo descarga y eso pasa mucho. Esa frustración, el miedo, la impotencia, yo lo descargo con mis hijos y lo maltrato. Y yo tenía hace poco una mamá que me decía, yo necesito cambiar porque yo me he dado cuenta que estoy maltratando a mis hijos. Entonces fíjese que muchas veces si somos violentos podemos darnos cuenta que podemos hacer algo diferente porque estoy generando, estoy dañando, estoy lacerando, estoy afectando y estoy generando consecuencias que posiblemente van a marcar la vida de un ser humano para toda la vida. O sea que podemos decir, ya para finalizar, que si eres violento es como identificarlo. Sí. Ver qué daño le estás haciendo al otro. Te tienes que detener el micrófono. De una manera consciente. Ajá. Tienes que detenerte. Y para no multiplicar la violencia, y estamos hablando de la violencia dentro del hogar, pero eso va más allá. Claro que sí. Incluso hasta las personas que viven esa violencia la multiplican en el sector. En todos los ambientes que se desarrollan en el trabajo. Entonces, creo que conectando. Y sobre todo pensar todas las personas que ven violencia, que denuncien la violencia. La violencia se puede denunciar. Vemos que hay niños que son maltratados, mujeres que son también violentadas en diferentes aspectos y podemos denunciar. Si el otro no puede, entonces otro lo puede ayudar. Leida, mira, antes de finalizar, quiero dejar esto encima de la mesa y esto va, de hecho, para los padres, porque muchas veces vemos niños que son violentos, por no decir la palabra como dice, que son insoportables, que no hay quien lo aguante, porque hay una violencia muy, pero que en la familia no son violentos. La violencia en los niños es un síntoma. Es un síntoma que algo está pasando. Y debemos ponerle atención. O sea, si vemos a un niño no violento, no diga que este muchacho es insoportable, que este muchacho no es muy inquieto, que este muchacho no respeta, que este muchacho no obedece. Y más si es violento, si agrede a niños, adultos, porque hay niños que son violentos en la casa, que el violento es el niño, hay muchos casos también así. Debemos poner atención. Debemos ver, cuando hay violencia en niños, debemos preocuparnos por buscar atención para que eso no siga creciendo. Y es un síntoma. Podemos decir que vemos muchos casos de niños que ven muchos videojuegos de violencia. ¿Eso se externaliza, claro que sí. Se externaliza. Porque yo también, en el mismo juego, con los hermanitos, con amiguitos, puedo imitar la actividad o la conducta, y claro que sí, eso se internaliza. Emocionalmente podemos cambiar esos patrones de violencia. Claro que sí. Incluso las consecuencias de la violencia son variadas. Incluso la violencia puede generar un estrés postraumático. El estrés postraumático, si no se trata, está presente durante la vida del individuo y afecta todas las dimensiones de la vida, la relacional, la emocional, la conducta, los aspectos sociales de la persona, y debe ser atendida. Si persistentemente familias están víctimas de violencia, duran años, o una violencia psicológica y física, que donde está al borde de perder la vida y de su integridad física, emocional y su dignidad, puede generar consecuencias
difíciles de manejar. Bueno, pues, señores, podemos cambiar. Claro que Eso sí. es lo importante. Lo importante es intención. Y hay un elemento importante que es la fe. Como esos mandamientos de amar al prójimo como a ti mismo es importantísimo, porque cuando yo hago eso, entonces respeto y cuido. Primero me respeto yo y también cuido al otro. O sea, que a través del amor también, de hecho, el amor El amor es un antídoto. ese antídoto universal que todo lo puede. Y si hacemos las cosas con amor, yo sé que el daño no se va a reflejar porque no queremos hacerle daño a lo que amamos. No, y también Dios nos ama muchísimo, pero tampoco quiere que nosotros seamos víctimas. Y eso se lo digo a las mujeres. Dios no quiere que tú seas víctima, que te quedes sufriendo. Sal de ahí. Señores, salgan de ahí, a las mujeres, salgan de ahí, de ese círculo de violencia y obviamente obremos todas las cosas que podamos, pero hacerlo con amor. Con amor. Y yo sé que eso va a ir generando el cambio que necesitamos. Así es. Leida, gracias. Siempre. A ustedes también, gracias. Fundación La Voz de María y el canal La Voz de María presentaron Más que Vencedor